Pero vamos a empezar con los asuntos de aquí de México. Bueno, pues una semana de mayor violencia, yo no sabía cómo llamarlo. Por supuesto, se me hacía demasiado exagerado llamarle la semana trágica del 2022, pero también pues hay que procurar no minimizar este tipo de acontecimientos y sí que nos deben llevar a la reflexión de ver pues cómo van las cosas en el país, ¿no? Bueno, pues empezamos la semana pasada con el martes 9 de agosto en Jalisco. Pues hubo varios acontecimientos en los municipios de Ixtahuacán y Zapopan, y también en Guanajuato. Allí estamos hablando de León, de Irapuato, Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón, Silao, Salamanca, Guanajuato y Celaya. En estos municipios de estos dos estados hubo bloqueos, incendios de pues al menos 28 negocios. Ahí pónganle ustedes más de 20 de los Oxxos que hay en estos dos estados. Bueno, sabemos que en México hay más de 20,000 Oxxos distribuidos en todo el país. De hecho, aquí un poco en broma decimos que ya en vez de San Cristóbal de las Casas es San Cristóbal de los Oxxos. Pero bueno. Y también que decir de pues, los bloqueos, de las quemas de vehículos, provocados al parecer como una respuesta pues, a un intento fallido de captura de 2 presuntos dirigentes del cártel Jalisco Nueva Generación, que pues ya las autoridades han dicho que fueron un poco pues para facilitar la fuga, hacer una labor de distracción, y esto pues en el marco de enfrentamientos entre integrantes prácticamente pues del mismo cártel, de Jalisco Nueva Generación, con fuerzas federales, pues después de que elementos del ejército irrumpieron en una reunión entre 2 bandas criminales. Ya se sabía que pues, había esta reunión, pero lo que no sabían era del tamaño, digamos, de las posibles personas que podían estar ahí. Ya después se fue filtrando quiénes pues, pudieron haber sido, pero pues ya reconocieron hoy mismo que no se habían capturado a estas 2 personas, pues que estuvieron en una reunión ahí. Luego, 2 días después, ya nos vamos al jueves 11 de agosto, a mediodía hubo una riña en el Cerezo número 3, lo que se supone que son los centros de readaptación social. Habría que ver si efectivamente son centros de readaptación o son centros de mayor corrupción social. Yo creo que ahí tengo mis dudas. Y luego está, pues, bueno, esto fue en el número 3 de Ciudad Juárez, en Chihuahua, y que ahí dentro del penal, pues hubo 3 personas fallecidas, 3, no fallecidas, 3 asesinados. Ahí siguió una serie de ataques y una serie de atentados en contra de la población civil. Esto también hay que comentarlo, allá pues, en la fronteriza Ciudad Juárez, que llevó pues, a la fatídica cifra de 11 personas muertas, entre ellos un niño y 4 empleados de la estación de radio Switch, que es de la cadena Mega Radio, que es de las cadenas de más audiencia que se tienen allá en Ciudad Juárez. Hay que decir que esta ciudad pues, tiene una tendencia creciente a los asesinatos. Por ejemplo, entre diciembre y julio subió de manera muy importante una tasa de homicidios que, por cierto, la tienen, o la que está registrada para 2021, que fue de 100 por 100,000 habitantes, que es una cifra altísima. Si vemos, por ejemplo, que en el país andamos más o menos entre 27 y 30 por 100,000 habitantes, pues imagínense, esta por lo menos anda pues 3 veces más digamos, al promedio del resto del país. El presidente López Obrador dijo que no solo pues, fue un enfrentamiento entre 2 grupos, sino que llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles, a gente inocente. Y eso es, bueno, pues cualquier muerte es lamentable. Yo trato de evitar al máximo decir que qué bueno que se mataron entre ellos o porque era un delincuente, pues qué bueno que se murió. Creo que habría que evitar este tipo de cosas porque pues no sabemos cuáles son las circunstancias que llevaron a determinadas personas a entrarle a esto, a veces por la fuerza, a veces porque no tuvieron otra opción. Bueno, en fin, ¿no? Yo creo que cada caso habría que estarlo analizando. El hecho es que sí resulta también muy lamentable que gente que ni la debe ni la teme y que estuvo en la hora y en el lugar equivocado, pues haya resultado también pues asesinado, ¿no? Y aquí se presume que en la cárcel se dio un enfrentamiento entre los mexicles, a ver si lo pronuncio bien, y los chapos, es decir, un enfrentamiento entre el cártel de Juárez y el cártel del Pacífico. Ese día también se quemó un comercio donde estaban 2 empleadas, una de ellas embarazadas que quedaron atrapadas entre las llamas. Se acribilló a 2 hombres más, un adolescente y una mujer fue a otra tienda. En fin, terribles crónicas que siguieron ese día, muy lamentables. Digo, que lamentar cualquier muerte que se da, peor aún en estas circunstancias. Y llegamos al viernes 12 de agosto.
El viernes 12 de agosto hubo una serie de ataques incendiarios contra al menos 19 unidades de transporte público. Esto estamos hablando en el estado de Baja California. Aquí pudiéramos hablar de los municipios de Tecate, de Rosarito, de Ensenada, de Tijuana y de Mexicali. Por ahí algunos analistas lo atribuyen no necesariamente a cuestiones nacionales que estuvieran conectadas con lo otro que se dieron, que acabamos de narrar, sino que aquí parece que hubo intentos de extorsión que se vienen dando desde semanas previas allá en este estado de la República, aunque también hay que decir que el mismo viernes pues, hubo también bloqueos en el estado de Guanajuato. Y luego el sábado 13 en Michoacán, cierto, un acontecimiento poco reproducido por algunos medios nacionales que pues, solazan cuando empiezan a ver este tipo de actos que pues ahora sí que los ponen en 8 columnas. Bueno, ya sabemos cómo se las gastan y que aquí pues se detuvieron 164 presuntos integrantes de un grupo directivo michoacano que pues realizaban bloqueos carreteros y que se atribuyen a un grupo de autodefensas y que aquí habría que discernir si efectivamente son o no un brazo, digamos, de grupos delincuenciales. Yo no quisiera ponerles una etiqueta de sí o que no, me parece que habría que hacer investigaciones al respecto y ya con mayores elementos y no tanto de bote pronto, pues decir si estos grupos de autodefensa son o no son del cártel determinado, ya sea del de Michoacán, del de Nueva Generación, del que ustedes quieran. Aquí lo interesante, y por eso es importante que abordemos este tema, estos acontecimientos, es que varios medios, ya sabemos cuáles, o por lo menos la mayoría de los cuales, describieron a México como si la violencia se hubiera generalizado en el país y pues se hicieron varias conjeturas para tratar de explicar, o más bien dicho, para tratar de manipular según el prisma donde se estuviera viendo el porqué de la violencia que vivimos en el país. Por una parte, que el presidente desde Los Pinos orquestó todo lo que se vivió para justificar la presencia de la Guardia Nacional, lo cual se me hace también muy mezquino. Pues imagínense jugar con fuego para este tipo de situaciones, creo que no lo necesita, sobre todo si de alguna forma lo intenta hacer por un decreto, pues no creo que tenga que llegar a recurrir a este tipo de cosas que pues van en sentido contrario de lo que se trata de tener aquí en el país. Y pues lo dicen varios que pues López Obrador organizó desde Los Pinos, por ahí hay quien afirmó que tiene fuentes confidenciales que le dijeron desde Los Pinos, esto para que pues no solo se legalizara la participación de la Guardia Nacional y se militarizara, sino también que ya se quedara no solo en el 2024 como se había establecido en un inicio, sino después, ahora sí como diría Buzz Lightyear, y más allá. Y por otra parte, pues también se habló de que la oposición y la derecha, en contubernio con la delincuencia organizada, fueron las que provocaron la violencia para desprestigiar en la mayor medida de lo posible al gobierno de López Obrador, para lo cual pues unos han llegado al extremo de pedir la intervención de Estados Unidos una vez más. Recordemos que Enrique Krause lo hizo por allí ya hace algunos meses, y otros ya también se aventaron la puntada de pedir la renuncia del presidente, cuando pues, en su momento en la consulta de revocación argumentaban que pues, AMLO debería de terminar su periodo y no tendría que estar organizando ni gastando tanto dinero en este tipo de consultas. Y también no faltó quien planteó la posibilidad inclusive de un golpe de Estado, y qué decir de la risible y patética posicionamiento de Pedro Ferriz de Con de llamar al expresidente Felipe Calderón para que lidere a la oposición, para terminar con el gobierno de López Obrador y así pues tengamos una mejor presidencia con Felipe Calderón. Imagínense ustedes, hijo, yo de veras que, bueno, habría que tomarse antes de ver ese audio, ese video de Pedro Ferriz de Con diciendo que hay gente que cree en Felipe Calderón, gente que lo sigue, que es un presidente muy limpio, muy honesto, que no robó nada. Bueno, uff, ¿no? Bueno, pues ahí búsquenlo en internet y a ver qué les parece ese video de Ferriz de Con, que la verdad es, bueno, si no quieren hacer corajes, pues mejor ni lo vean, ¿no? Y cómo no decir que también hubo la gran crítica de la estrategia presidencial de López Obrador de la política de abrazos, no balazos, en el sentido de que, pues, que no funciona, que no sirve, que es un inepto, que es esto, que es aquello,
cuando también habría que decir que son grupos que, por un lado, pues, reprueban la intervención del Ejército y de la Guardia Nacional que se militaricen, pero por otro lado, pues van en contra de la política, de la supuesta política, hay que decirlo, de abrazos no balazos, porque me parece que últimamente no ha sido de muchos abrazos que digamos entre el gobierno de la República y las distintas, ahora sí, y los distintos grupos delincuenciales. También hubo lecturas de si todos estos hechos violentos en los distintos estados fueron parte de una red interconectada en todo el país, aunque también, como ya les comentaba hace rato, pues hubo pues, en su lectura, en su prisma, manifestó que pues, bien pueden leerse como hechos aislados con sus propias lógicas locales o regionales. Por ejemplo, que el incendio de los Oxxos en Irapuato tuvo una lógica y que los ataques a balazos contra civiles y la quema de autobuses en Tijuana tuvieron otra, y que únicamente donde hubo coincidencias fueron prácticamente en el tiempo en que se dieron. En el caso de Tijuana se habla de ataques como castigo a que las autoridades apoyaron a bandas contrarias y también al incumplimiento de pactos de autoridades. Por ejemplo, el que no se haya cuidado la vida de algunos de los miembros que fueron asesinados en el penal, pues eso puede haber también provocado una reacción ahora sí de que, pues contra todo lo que se pudiera mover. Otro de los puntos que se han manejado es si los hechos que se dieron la semana pasada pueden o no catalogarse como terrorismo o narcoterrorismo, lo cual también se me hace exagerado, aunque, bueno, me parece exagerado desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista de la manipulación, aunque hay que decir que si nos atenemos a los estados en donde está definida, ahora sí que, donde está definido el concepto de terrorismo, pues ahí podemos ver que en algunos de ellos hasta una simple manifestación pudiera considerarse como terrorismo. Por eso a mí se me hace muy delicado el uso de las palabras y habrá que tener cuidado en que decimos si fue o no terrorismo. Para mí, por supuesto que no lo fue, pero para nada, y que pues sí que sí tendríamos que tener cuidado en este tipo de situaciones, tanto desde el punto de vista de la prevención como en el punto de vista del manejo que se da de este tipo de situaciones. Y también, pues, por supuesto, resaltan algunos columnistas y algunas columnistas que pues, el modo operandi que hubo, sobre todo pues, en Tijuana, donde mataron a varios civiles, ha sido totalmente distinto a lo que se ha dado en épocas anteriores, porque eso atentaría en contra de lo que pues, aparentemente el narco ha hecho uso durante muchos años, que es justamente la construcción de un tejido social, de un tejido civil, donde pues nos puedan arropar, los puedan proteger cuando, por ejemplo, pues hay alguna intervención militar en busca de determinados grupos delincuenciales. Todo esto, pues ahí mezclado, que vamos viendo a ver hacia dónde se mueven, hacia acá o hacia allá. Lo que sí es cierto es que en este contexto también debemos poner en la mesa si el gobierno del presidente López Obrador, aun cuando no ha hecho manifestaciones públicas de cambio de estrategias y que pues por ahí viene la manipulación de estos de los abrazos no balazos, ¿cómo podríamos ver si hacemos un recuento, si ustedes tienen tiempo por ahí y revisan distintos diarios pues, así que circulan aquí en México, tanto nacionales como internacionales, qué ha sucedido después de la visita del presidente López Obrador allá a Estados Unidos? Ahora sí que coincidencia o no coincidencia, o simplemente pues, se han dado, ahora sí que a través del tiempo algunas cosas y que pudieran haber pasado con o sin la visita de López Obrador allá a Estados Unidos. Y estamos hablando de la detención de Rafael Caro Quintero, aun cuando no se le ha extraditado como aparentemente pues, ha sido el deseo de Estados Unidos, en donde ya, por cierto, algunos estados están peleando que Quintero se vaya a Texas o se vaya a Nueva York. Por ejemplo, el estado de Texas pues, lo quiere perseguir por el asesinato de Kiki Camarena, y que pues ya sabemos que hay indicios que algunas agencias internacionales de Estados Unidos, la misma DEA intervino ahí, y que por eso Nueva York, por ejemplo, quiere que su proceso se continúe allá en el estado de Nueva York. Bueno, también está, ya lo habíamos hablado, la reforzada intención y bueno, la mayor intensificación del presidente López Obrador de pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, bien sea por una reforma constitucional, que ya sabemos que por el momento no lo va a lograr,
sobre todo pues que ahí la oposición dice que no va a aprobar ninguna reforma que pase el presidente, o también pues por una, pues es que por decreto, ¿no? Una medida de la cual pues podría hacer uso el presidente, pero que ha sido muy cuestionada también porque pues, se supone que eso estaría contraviniendo a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Sea como sea, el presidente está sosteniendo que esto pues evitaría la corrupción. Yo digo que no la evitaría, disminuiría las posibilidades, porque sabemos que también en los militares pues siempre ha habido algunos acontecimientos de corrupción por ahí. Pero otros de los acontecimientos que se han dado últimamente, por eso decíamos que notan abrazos y sí más balazos, pues ha sido la detención de varios delincuentes, ya pues, de cierto peso, y también el decomiso de grandes cantidades de algunas drogas, por ejemplo, cocaína, metanfetaminas, precursores de cierto tipo de drogas sintéticas, que no han sido nada pues, chiquitos, ¿no? Han sido algunos muy grandes, y que pues, esto ha dado más, pues a lo mejor mayor pie a que la delincuencia organizada pues también diga, pues a ver, aquí estamos nosotros y a ver a cómo nos toca. Lo que sí, también podríamos decir que conviene también reflexionar en cómo se van a ir dando las cosas de aquí en adelante. Y lo menciono esto porque pues también viene la correlación de fuerzas que se van a dar entre los distintos poderes que tenemos aquí en México. No solo es una, ahora sí que no solo es una bipolaridad que pudiéramos tener las dos fuerzas en conflicto, sino una amalgama de muchos componentes que a veces se juntan unos con otros, a veces se repelen, a veces hay una unión, a veces hay una intersección, es decir, no solo es el efecto sumatorio, sino el efecto potencializador que se puede dar entre dos fuerzas, o bien la resta de estas fuerzas, ¿no? Y aquí, en estos poderes fácticos, políticos, económicos y sociales de los que estamos hablando, hay que verlo también pues, se nos vienen elecciones en el 2023 y se nos vienen elecciones en el 2024. Y una serie de preguntas que tendríamos que tener en la mente cuando pues, reflexionemos sobre este tipo de situaciones, siempre, en la mayor medida posible, con el mayor número de elementos que tengamos, pues ya no digamos a la mano, pero sí, pues ahora sí que de estar leyendo todas las posturas políticas en pro y en contra para que pues, nos vayamos forjando una mejor opinión. Y aquí las preguntas que surgen entonces son, ¿buscarán arrinconar a la 4T a través de mayores niveles de violencia, con el agravante de que estarán atacando abiertamente a la población civil? Ojalá que no, ojalá que esta sea una de las hipótesis más disparatadas y que la echemos allá al bote de basura. Nos estaremos enfrentando, o más bien dicho, siendo pues, partícipes o observadores, o a veces que en mayor o menor medida de más enfrentamientos y de más masacres. Ojalá también esta la podamos desechar. Y aquí también de lo que poco se habla en los medios, sobre todo los escritos, cómo se va a actuar a nivel de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales. Siempre hemos asumido en una mayor medida que esto es responsabilidad del gobierno federal. Aquí hemos criticado muchísimas veces al mismo Calderón, al mismo Peña Nieto, y también hay que reconocer que pocas veces nos fijamos en lo que hacen los presidentes municipales y los gobernadores, que pues conforme más leemos, más vamos viendo que pues como que se hacen a un ladito, como que dicen esto a mí no me toca, esto es de la federación, y a ver ustedes, a ver cómo le hacen. O bien también podemos ver que pues el papel que han tenido a las personas que ponen ahí como gobernadores, que ponen ahí como presidentes municipales o presidentas municipales, y también como legisladores y como legisladoras. Y menciono esto como un breve ejemplo, pues las declaraciones de la alcaldesa de Tijuana. Estoy hablando de Montserrat Caballero Ramírez, que por cierto es de Morena, que el mismo viernes de los hechos dijo unas declaraciones que, lo digo sin ningún asomo de misoginia, ni de machismo, ni nada. Si hubiera sido un varón también lo hubiéramos dicho de la misma manera. Cuando dijo, les pedimos a los integrantes pues ahora sí que de la delincuencia organizada, que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, y no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan. Qué lamentable declaración de la señora Montserrat Caballero, pues porque es una forma de legitimar, ¿no? Es una forma de decir,
pues está bien, ustedes hagan su trabajo, nosotros hacemos el de nosotros, pero ¿cómo se puede decir que el trabajo del crimen organizado, o sea, estar cobrando derecho de piso o lo que ustedes quieran, ¿no? No sé si ustedes coincidan en que es una delicadísima y muy grave declaración. Y también, como les decía, pues hay que ver, cada que hay elecciones, que hay, por cierto, el INE se destaca no necesariamente por cuidar este tipo de aspectos, sino por ver cuánto gana cada uno de sus consejeros, pues el financiamiento de las campañas políticas, es decir, montos y de dónde viene el dinero, y los mismos días de las elecciones, cómo se llevan a cabo estas, ¿no? O sea, hay el robo de urnas, si están ahí, y ahora sí que son urnas embarazadas y se las roban, es decir, todo este tipo de situaciones que se han dado en todas las elecciones, a veces en mayor o en menor medida, pero que pocas veces pues llaman la atención en los, ahora sí que en los procesos electorales, bien sean los intermedios o los de cada 6 años que tienen que ver con elecciones presidenciales. Y también un plano que no hay que descartar es el del plano internacional. Sabemos que México no es una isla aislada, ni mucho menos, sino que pues interactuamos y sobre todo que tenemos allá arriba un vecino que pues, no solo está expectante de lo que sucede aquí en el país, sino que también suele intervenir pues a veces descaradamente y a veces, muchas veces, pues subrepticiamente por debajo de la alfombra o bien en los entretelones que pudiera haber detrás de cámaras. Y aquí las preguntas que podríamos hacer, ¿cuál va? Bueno, ya sabemos cuál es la política de Estados Unidos hasta ahora, pero ¿cuál es la que va a seguir en el futuro de Estados Unidos hacia México en estos 2 años que quedan, en el sexenio que viene? Y no solo eso, sino también en el plano interno de ellos, porque sabemos que pues, próximamente van a tener elecciones y ahí va a cambiar la composición entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Y las preguntas ahí, ¿van a seguir permitiendo el trasiego de armas en nuestro país? ¿Cómo afectará la política exterior hacia México la próxima composición de su Congreso? Sabemos que sean demócratas o republicanos, no nos va siempre muy bien con ellos, pero siempre hay que estar alerta de cómo sean las situaciones, sobre todo que ahí a veces los congresistas a nivel individual, si tienen cierto peso, pueden incidir en un lado o en otro. Y también aquí hay que preguntarnos hacia nosotros cómo vamos a estar tomando todo este tipo de información. Lo vamos a estar tomando como beisbolistas, y aquí me refiero a que cada que nos llegue un meme, lo vamos a replicar por todos lados, o cada que nos llegue un meme, pues lo vamos a reflexionar y vamos a ver pues, qué nos quieren decir, si esto efectivamente es así o no es así, es decir, cómo lo interpretamos, cómo lo leemos y cómo lo comentamos con otros compañeros y compañeras o con familiares, porque ya sabemos que esto polariza mucho. Yo mismo tengo familiares que nada más llega una noticia de AMLO, nada más llega un meme y me lo mandan por 3 o 4 vías. Y bueno, uno dice, pues es que hay que ver desde más prismas, ¿no? No solo desde ahora sí no hay que ser monópticos aquí, ¿no? Y hay que tener muy en claro que en México la narcoviolencia no surgió la semana pasada, la hemos sufrido desafortunadamente desde hace muchos años, el cobro de piso para protección de establecimientos, el enrolamiento de personas en la delincuencia organizada a fuerzas, o sí, los coches bomba, la difusión de asesinatos que hacen los propios grupos delincuenciales, la presentación de grupos armados por medio de videos en donde muestran su capacidad de armamento, donde desafían al Estado, y actualmente pues el uso hasta de drones, ya sabemos hasta de misiles, si no, porque habría que ver por allá de 2015 cuando derribaron más bien pues un helicóptero del ejército mexicano. Y hablando de este helicóptero, pues qué decir, por ejemplo, si hiciéramos un breve recuento, por supuesto, para nada exhaustivo, únicamente para ejemplificar que la narcoviolencia no empezó ahorita, sino ya tiene muchos años atrás. Bueno, el 15 de septiembre de 2008, Morelia, Michoacán, ceremonia del grito de independencia, donde se hizo uso de granadas de fragmentación. El 31 de enero de 2010, en Ciudad Juárez, la masacre de estudiantes de preparatoria de Villas de Salvarcar, que por cierto Calderón, allá desde Japón, dijo pues, que qué estaban haciendo, que a lo mejor por eso los habían matado. Terrible las declaraciones. Agosto de 2011, el incendio en un casino allá en Monterrey,
en donde al menos hubo 52 personas que murieron en este casino. En el 2012, cuando el Cártel Jalisco Nueva Generación realizó bloqueos con vehículos robados e incendiados en 22 puntos de la zona metropolitana de Guadalajara y municipios aledaños. En 2015, los bloqueos de 39 puntos en Jalisco. El 1 de mayo, el derribo del helicóptero que hacía yo mención por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, los incendios también de negocios. En mayo quemaron una tienda Coppel y una bodega horrera en Michoacán. Y esto, pues, como parte de una serie de bloqueos que hizo el Cártel de Jalisco en aquel momento. Aquí hay que, ya terminando este segmento, que decir que desafortunadamente en nuestro país ya superamos el número estimado de muertes en la guerra civil de Guatemala. A lo mejor los que vivimos cerca de la frontera de Guatemala, como es el caso de Chiapas, pues tenemos muy cercano, digamos, la situación de guerra, la situación de conflicto civil que se da en Guatemala, sobre todo los que hemos tenido la oportunidad de ir aquí a Santa Cruz del Quiché, allá a la misma antigua Guatemala, bueno, a donde ustedes quieran, y cuando escuchamos las narraciones de gente de allá o que ya está aquí en Chiapas o en Tabasco, que ya es, incluso hasta se mexicanizó y se cambió los apellidos por cuestiones de protección personal, pues oír las narraciones eran terribles. Allá se estimaban en 230, 250 mil personas que murieron, y aquí pues ya cuántas llevamos, cifras muy, muy altas. Entonces aquí pues siempre el juego de las cifras, ¿no? Efectivamente, con este presidente tenemos cifras altísimas de muertes, ya se están superando los que hubo en los 6 años de Felipe Calderón, pero lo que no nos dicen, y que aquí ya lo hemos comentado en otras ocasiones, es que por lo menos ya se frenó el alza que había muy pronunciada que estuvo con Felipe Calderón, que nos subió, insisto, de una tasa de asesinatos de 7 por 100,000 a más o menos 24 por 100,000 y que se sostuvo finalmente con Enrique Peña Nieto. Bueno, pues no todo es de asesinatos y de este tipo de cosas, también hay que ver los efectos en otro tipo de escenarios. Y aquí quiero entrar al terreno económico, donde pues ahí también ya están haciendo sus argumentaciones para denostar al gobierno actual. Por ejemplo, la misma Coparmex, donde nos dice que el año pasado por lo menos la mitad de sus socios fueron víctimas de algún delito, ya sea robo, extorsión o despojos, que fueron los más comunes. No nos hablan de estadísticas que hubo con Peña Nieto ni con el mismo Felipe Calderón. El mismo FEMSA también, que tiene, ya mencionamos, más de 20,000 tiendas de convivencia que le llaman en todo el país, nos dicen, por ejemplo, en la columna de Mario Maldonado, que ha tenido que incorporar en sus estados financieros los riesgos por la inseguridad, como si se tratara de un impuesto adicional. Así es de que cuando usted llega a comprar un Oxxo y vea que las cosas son más caras, en algún momento si le pregunta a algunos de los concesionarios, o no sé cuál sea la figura jurídica de los que están operando estos Oxxos, pues a lo mejor se encuentra que alguien diga, bueno, es que aquí tenemos que pagar la inseguridad y eso eleva los costos, ¿no? Para la Coparmex, la inseguridad entonces inclusive contribuye a la inflación. Es decir, ya no es tanto la guerra de Ucrania, ya no es también todas las repercusiones del COVID-19, sino pues también la inseguridad contribuye en los gastos ocultos, nos dice la Coparmex, porque nos dicen la inseguridad le pega prácticamente a toda la cadena de producción y distribución. Es decir, desde el que cultiva un producto, desde el que lo fabrica, hasta pues cómo se va por todo el país o cómo se exporta, hasta la venta al consumidor final. También está el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, que nos dice que en el primer trimestre de 2022 la extorsión a negocios aumentó 30.5% en el país y que el presidente López Obrador pues, ha alcanzado su máximo nivel histórico. Y luego están las cifras de INEGI, que también, bueno, además de que pueden reforzar el posicionamiento del presidente López Obrador, de que pues ya no va tan acá el número de ejecutados, el número de asesinados, sino que inclusive, hoy por ejemplo mencionaba de una disminución entre un 3 y un 9%, que ya por lo menos no es un aumento en la tasa de homicidios que tenemos con respecto al número de homicidios en que los habían dejado los gobiernos anteriores. Pues el INEGI habla de 274,000 empresas que cancelaron inversiones a causa de la inseguridad, dice el INEGI tan solo en el 2020.
habría que ver si efectivamente fue a causa de la inseguridad o cuáles fueron estas causas, ¿no? A mí no me queda muy claro, aunque tampoco hay que descartar que gran parte de ellas, pues efectivamente haya sido por eso, ¿no? Y eso lo ubican, y eso es lo que me llama la atención, que principalmente INEGI lo pone en el centro del país, cuando por ejemplo en la Ciudad de México, pues los niveles delictivos han bajado de manera significativa. También el INEGI calcula que la inseguridad impacta el Producto Interno Bruto en casi el 1% al generar gastos a empresas en protección y pérdidas que según sus conteos suman más de 226 mil millones de pesos. Bueno, pues hoy el presidente habló en la mañana sobre este tema. En la mañana, por ahí de las 12, me parece, 11:30, 12, se dio una conferencia de prensa donde participaron los dos secretarios de Marina y el de la Defensa, también la secretaria de Seguridad, uno de los subsecretarios también, y todo el secretario de Gobernación, y pues más o menos dieron una explicación, ojalá la puedan ver en YouTube, para que pues más o menos vean la versión oficial de cómo se están dando las cosas. Aquí, qué bien que nos informen, qué bien que se pongan en alerta y que, pues, si hay lugar, que hagan los ajustes necesarios, que no solo, pues, se actúe en un plano reactivo, sino también, pues, de inteligencia para evitar este tipo de sucesos en el país. Y aquí, pues, el mensaje para todas y todos nosotros es que, pues, hay muchos elementos aún por analizar y que por lo pronto las cosas que quedan claras es que estamos en un país que está en un gran dilema político en donde pues hay por lo menos dos proyectos de nación que uno jala para seguir como estábamos hasta antes de AMLO, que miren que no ha cambiado mucho las cosas, y otro pues por el que intenta pequeños cambios, no como quisieran algunos sectores progresistas o de la izquierda o más nacionalistas como ustedes lo quieran etiquetar, y que a veces se quedan muy cortas las medidas y a veces inclusive se hace la crítica de que ciertas medidas que se toman también tienen cierta dosis del modelo neoliberal que nos antecedió. Ojalá que en este tipo de contradicciones, en este tipo de luchas, de disputas, pues se hagan por medios civilizados y que nos lleven a buen puerto como país y con la menor cantidad de sangre y con la menor cantidad, pues ahora sí que infortunios sociales, económicos y políticos, que ya México pues ya ha sufrido bastante y como que ya pues nos haría buena falta un poquito ver hacia adelante con mejores perspectivas. ¿No les parece?